hizo Rimbaud. Rimbaud ya decía en el siglo XIX que era gay, que le gustaban los hombres, que le gustaba tener sexo con ellos, ¿no? Lo decía frente a la iglesia de Notre Dame, en todas las calles de París, ¿no? Lo gritaban los cuatro vientos, lo cual eso era demasiado, en esos tiempos, en esas épocas, en el siglo XIX era algo hardcore, pues, ¿no? Era algo muy fuerte. Pero, y eso es lo que me agradaba, ¿no? Era menor de edad. Y encima era menor de edad, ¿no? Tenía 16 años, estaba con un hombre mucho mayor que él, pues, ¿no? Tenía un amante que era casado, pues, ¿no? Que era Verlaine, ¿no? Y creo que le disparó, también hubo ahí un lío en su granja de él, pues, ¿no? Bueno, así fueron unos poetas muy intensos, pues, ¿no? Su poesía también fue muy intensa, que rompió contra los cánones de la sociedad de ese entonces, ¿no? Y del ámbito social en el cual estaban inmersos. Como digo, este simbolismo o decadentismo, parnasianismo, se originó en el siglo XIX. Primero tenemos que ver el contexto del siglo XIX. ¿Qué pasaba en el siglo XIX en ese tiempo? Es necesario, es muy importante realzar esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto o al hábitat del poeta o del artista, el artista genera una mentalidad, ya sea a favor, ya sea expresivo o ya sea en protesta o contestataria de su ambiente, de su ámbito social. Entonces, estos artistas en el siglo XIX, en el año 1848, después que sucedió la Revolución Francesa, todos empezaron con la mentalidad de la iluminación o con la mentalidad de la revolución, ser positivismo. Ya algunos hasta renegaban de Dios y creían más en las virtudes de la ciencia. Entonces surgió también el realismo, que era una corriente que describía el ámbito social de manera cruda y natural. O sea, decía que el hombre tenía que tener una idea subjetiva, el artista tenía que tener una idea subjetiva, tenía que protestar, tenía que hablar acerca de la hipocresía o la superficialidad de la aristocracia francesa. Entonces eso hartó a varios artistas, a un grupo de artistas. No querían ya creer en la decadencia objetiva. Ellos creían más en expresar la espiritualidad del hombre, los placeres del hombre, el lado oscuro del hombre, se podría decir, ¿no? Y es donde nace el simbolismo, que también se le puede relacionar con el parnasianismo y decadentismo, pero de ahí se separaron, pues el parnasianismo es una corriente más estricta en cuanto a métrica, ¿no? Eran un poco más estrictos a la hora de hacer versos, ¿no? Seguían más la estructura, pero los simbolistas estaban identificados con el libre albedrío en todo sentido, incluyendo la estructura de la poesía. Como estaba diciendo, ellos nacen contra el realismo, ¿no? Contra el realismo y el naturalismo. Hay diversos representantes, porque hay un montón, incluso en el siglo XIX había varios cafés franceses donde se reunían varios artistas a conversar sobre las vicisitudes del alma humana, pues, ¿no? Entre ellos estaba Josat, estaba Verlaine, estaba Baudelaire, y también músicos como Wagner y pintores como Klimt o Odile Orredo, que Odile Orredo apoya a Baudelaire en una de sus pinturas. Su primer poemario de las flores del mal sale con la portada de una pintura de Odile Orredo. Entonces, Odile Orredo fue uno de los pintores simbolistas. Entonces, ellos empiezan a crear esta corriente. Solamente voy a mencionar a los principales, ¿no? Como les estaba mencionando, estos poetas fueron contra toda la sociedad francesa, ¿no? Ellos decían que la sociedad era una mentira, que el mundo en el que estaban no estaban a gusto con el mundo en el que estaban. Una sociedad llena de tabúes, una sociedad que solamente les preocupaba la realidad y no el alma o la espiritualidad del humano. Y se caracterizan más por relacionar mediante símbolos o figuras diversos temas de su realidad, ¿no? Tenemos a Charles Baudelaire, aunque el primero que empezó a hablar de simbolismo o de ser el vocero de esta corriente fue Mallarmé y Jean Moreas.
¿no? Que escribió en un manifiesto, el manifiesto simbolista, escribió él que los poetas no deberían ser herméticos, no deberían solamente fijarse en el objetivo, sino también protestar en contra de él, ¿no? Ver más, ser más narcisista, más espiritual, porque de ahí equivalía el camino, se podría decir, a la perfección del yo, del alma humana, ¿no? Luego, Charles Baudelaire, en su libro Las flores del mal, y escribió también libro en prosa, pequeños poemas en prosa para hijos artificiales. La mayoría de sus poemas hablan de sus desvaríos, del vino, de su relación con el opio y las drogas. Hablaba ya de esos temas. Y la influencia en él fue Edgar Allan Poe. Él tradujo muchos cuentos de Edgar Allan Poe y poemas. Él era muy fanático de Edgar Allan Poe. Luego tenemos a Rimbaud, que esos son los dos principales exponentes del simbolismo. Rimbaud tenía dos poemas porque él empezó muy chiquillo a escribir, pero también se retiró muy joven. Luego se dedicó al tráfico de armas, ¿no? Como él era un poeta gay, ¿no? Era homosexual y, como les digo, era uno de los primeros que se declaraba homosexual abiertamente, ¿no? En una sociedad recontra cohibida, recontra reprimida con esos temas, ¿no? E hipócrita, se podría decir, ¿no? Iluminaciones, lo que quiero resaltar más, o el libro que yo recomiendo a lo personal, es Una temporada en el infierno. Pues Una temporada en el infierno habla demasiado sobre el sentimiento de este poeta, sobre los conflictos que tenía, porque para él era muy difícil reprimir sus deseos, ¿no? Sus deseos homosexuales, o reprimir lo que él era, ¿no? En esos siglos. Supongo que pudo ser muy difícil, sabiendo que era una sociedad demasiado hipócrita, ¿no? Demasiado aparente. Y bueno, la mayoría eran de padres burgueses, ¿no? Aristócratas. Entonces ellos vivían toda esa sociedad insensible y superficial, ¿no? Para su percepción de ellos. En Temporada del Infierno, él tiene un alter ego, es mujer. No me acuerdo su nombre, creo que se llama Juliet, el cual Juliet siempre se queja de la sociedad parisina, francesa, y no solamente se queja, sino también empieza a hablar sobre sus deseos sexuales sobre querer ser libre sexualmente, ¿no? Es lo que habla más este libro. Y parte de esa letra hay un poema que se llama Mala Sangre. Ustedes no evocan, tiene relación con el rock peruano. La Liga del Sueño toma el poema Mala Sangre y lo vuelve canción, ¿no? Empieza así, pues, ¿no? Nunca fui de ese pueblo, nunca fui cristiano, siempre fui raza inferior. Es lo que empiezan los primeros versos de este poeta. Y no solamente es influencia de música, también influenció bastante en una cultura, en una corriente latinoamericana que se llamó el modernismo. Varios poetas, siglos después, influencian o toman estas características, estos estilos estéticos de ellos, y bueno, forman la corriente latinoamericana del modernismo, ¿no? Y bueno, tenemos a Mina Berlán con los poemas saturnianos. Dentro de los poemas saturnianos hay un poema que se llama Las Vocales. Es un poema súper simbolista, pero en este caso el poema Las Vocales lo escribió Rimbaud, pero Berlán lo publica en su libro, en su poemario, y bueno, el cual no se sabe a ciencia cierta qué quiere decir este poema, porque son figuras, pero lo que dicen es que es parte de la teoría baudeleriana, ¿no? Porque Baudelaire tiene una teoría en que dice que la vida o las sensaciones tienen que tener cierta relación con figuras o colores. Parte de las vocales, las letras, significan algo, tienen algo de misticismo.
Sucede también con la pintura. Como estaba diciendo, habían pintores también que tomaron estos estilos del simbolismo, del parnasianismo,